Durante más de una década, una pregunta parecía tener una respuesta muy sencilla. ¿Quién domina el fútbol español? Y la respuesta estaba entre dos nombres, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Pero aquella época terminó, y con ella terminó una de las mayores rivalidades de la historia del fútbol. Ahora empieza algo diferente. Una nueva generación, nuevos jugadores, nuevos equipos, nuevas rivalidades y una pregunta que puede marcar la próxima década. ¿Quién dominará la liga durante los próximos 10 años? Porque quizá el próximo gran dominador de España ya esté aquí. Durante años la liga no necesitaba presentación. Era el escenario de Messi y Cristiano Ronaldo, Barcelona y Real Madrid. Dos clubes, dos estilos, dos jugadores que parecían competir contra todos, pero también entre ellos. Cristiano llegó en España en 2009. Messi ya era la gran estrella del Barcelona. Y durante años cada temporada parecía comenzar con la misma pregunta. ¿Quién será el mejor? Y mientras ellos competían por goles, títulos y balones de oro, la liga se convirtió en uno de los mayores espectáculos del fútbol mundial. Pero el tiempo pasó. Cristiano se marchó, después se marchó Messi y de repente la liga tuvo que contar a sus nuevos protagonistas. La salida de Messi no fue solamente la salida de un futbolista, fue el final de una época. El jugador que había construido una parte de la historia moderna del Barcelona ya no estaba, y el Real Madrid también comenzó su propia transformación. Los viejos protagonistas empezaron a desaparecer. Modric, Kroos, Benzema, Busquets, Alba, Piqué, generaciones enteras comenzaron a retirarse o abandonar España. Y entonces ocurrió algo inevitable. La liga necesitaba nuevos nombres. Y si hay un equipo que parece preparado para dominar durante los próximos años, es el Real Madrid. El club blanco ha construido una plantilla con una cantidad de talento extraordinaria. Vinicius, Bellingham, Mbappé y una generación de jugadores jóvenes que todavía tiene mucho margen para crecer. Pero hay algo que todavía es más importante. El Real Madrid sabe competir, sabe ganar y sabe construirse. Ha demostrado durante décadas que cuando una generación termina, otra aparece. Y por eso descartarlo sería un error. Quizá el Madrid sea el gran dominador de la próxima década. Pero hay un problema. El otro lado hay un equipo que también está construyendo algo muy especial. Y aquí parece el gran candidato, el Fútbol Club Barcelona, porque si miramos únicamente el presente, podemos equivocarnos, pero el verdadero potencial de Barcelona está en lo que puede convertirse. Y hay una palabra que se explica perfectamente ese futuro, la Masía, una fábrica de talento que durante décadas ha producido algunos de los mejores futbolistas del mundo, y ahora una nueva generación vuelve a llamar a la puerta. Con 16 años ya estaba jugando al máximo nivel, y cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta hablar de él como una promesa, porque Lamine Yamal ya no es solamente un joven con talento, es protagonista, y eso cambia completamente la historia. Pero lo más interesante no es solamente lo que hace ahora, es lo que puede llegar a ser, si consigue mantenerse sano, si continúa desarrollándose, si se mantiene con el hambre y si el Barcelona consigue construir un equipo competitivo alrededor suyo. Podríamos estar viendo el nacimiento del gran protagonista de una nueva era. Pero Lamine no está solo. Porque el Barcelona tiene algo que muy pocos clubes pueden construir. Una generación de jóvenes creciendo prácticamente al mismo tiempo. Jugadores capaces de convertirse en piezas importantes durante muchos años. Y eso puede ser decisivo. Porque dominar una liga no consiste únicamente en tener una gran estrella. Consiste en construir un proyecto, un equipo, una identidad y mantenerla durante años. Y si el Barcelona consigue hacerlo, podríamos estar ante algo muy parecido a lo que ocurrió durante otras grandes épocas del club, pero esta vez con una nueva generación. Pero hay algo que no podemos olvidar, la liga no es solamente Barcelona contra Real Madrid, existe un tercer equipo, el Atlético de Madrid, y durante años Diego Simeone ha conseguido algo que parecía prácticamente imposible,
convertir al Atlético en un candidato habitual a ganar títulos. Y aunque el club no tenga el mismo poder económico que sus grandes rivales, tiene algo que puede cambiarlo todo: competitividad, experiencia y una identidad perfectamente definida. El Atlético quizá no domine los próximos 10 años, pero puede ser el equipo que arruine los planes de los dos gigantes. Pero aquí aparece el problema: el fútbol nunca sigue un guión. Hace 10 años, ¿quién podía asegurar que un jugador iba a convertirse en una leyenda? ¿Quién podía saber qué entrenador triunfaría? ¿Quién podía prever que el club tendría una crisis? Una lesión puede cambiar una carrera. Una mala gestión puede cambiar un proyecto. Una generación de jóvenes puede explotar o puede desaparecer. Por eso, intentar predecir 10 años de fútbol es prácticamente imposible. Pero podemos analizar las piezas y si lo hacemos, aparecen tres candidatos: Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Y después de todo lo que hemos visto, hay algo que yo no puedo saber, y probablemente tú tampoco. ¿Quién dominará realmente la liga durante los próximos 10 años? ¿Será el Barcelona? ¿Será el Real Madrid? ¿Conseguirá el Atlético de Madrid convertirse en el gran tercero? ¿O aparecerá un equipo que ahora mismo nadie espera? Porque podemos hablar de estadísticas, de dinero, de jóvenes talentos, de fichajes, de proyectos, pero al final el fútbol siempre consigue sorprendernos. Así que ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Quién crees que dominará la liga durante los próximos 10 años? Pero no me digas solamente el nombre. Quiero saber por qué. Déjamelo en comentarios. Quiero leer vuestras opiniones y sobre todo quiero ver qué argumentos tenéis. Porque quizá dentro de 10 años volvamos a ver este vídeo y descubramos quién estaba realmente en lo cierto. Hasta entonces, nos vemos en el próximo vídeo.